Hoy vamos a hablar de algo que si no sabes, no vas a poder dejar la ciudad y vivir en la naturaleza. Así es, vamos a arrancar la caminata y te voy a contar. Mira, es muy sencillo. Para todas las cosas importantes de la vida, uno necesita aprender cosas. Si vos querés ser un profesional en un área o un experto en un área, vas a tener que dedicar una cantidad de tiempos, una cantidad de horas y de tiempo a tu educación, a tu formación en esa área, ¿verdad? En eso todos estamos de acuerdo. Entonces, las cosas importantes, las personas con que las identifican con el trabajo o con un hobby puede ser, o con, áreas donde querés mejorar tu persona, por ejemplo, ¿verdad? O el deporte. Pero algo que nadie se da cuenta es la dificultad que hay para dejar la ciudad y vivir en la naturaleza. Es algo que no se enseña en ningún lado. Y eso es algo muy relevante para vos. Si no se enseña en ningún lugar cómo dejar la ciudad y vivir en la naturaleza, si no hay escuelas de eso, si no hay universidades de eso, quiere decir que la sociedad no está orientada para que algunas personas hagan esa transición. Sí vas a encontrar en zonas rurales escuelas técnicas o de educación formal, las cuales te preparan para vivir en la sociedad. Y la sociedad está pensada y formulada para ser una sociedad urbana. Si vos vas al contenido de una escuela rural, vas a darte cuenta que tiene el 99% del contenido de una escuela en medio de la capital de tu país. O sea, básicamente lo que estamos dándonos cuenta es que la educación que hemos recibido, la educación que reciben nuestros hijos, está orientada a vivir en un ámbito urbano. ¿Por qué es esto? Porque la humanidad fue evolucionando y fue creciendo. Entonces nosotros venimos de zonas rurales, venimos de zonas agrestes. Es más, originalmente venimos de zonas absolutamente agrestes, salvajes. Luego fuimos domesticando esas zonas y las hicimos zonas de cultivo. Y luego comenzamos a congregarnos como humanos en poblaciones, en núcleos ya fijos. Y luego esas poblaciones fueron creciendo y el desarrollo de la humanidad fue haciendo que lo importante sea hacer crecer el vínculo, la comunicación, el intercambio para mejorar el estilo de vida. Entonces, ¿eso qué es lo que fue haciendo crecer? Las ciudades. Entonces, como humanidad, nuestro proceso evolutivo nos fue llevando a un desarrollo cada vez más grande de los centros urbanos. Y esa es la cultura que tenemos hoy. Vos podés no estar disfrutando tanto el hecho de estar en una ciudad, pero es hasta el momento el último paso evolutivo del ser humano. Pero ¿qué comienza a suceder con la ciudad? Empieza a haber una artificialidad del contexto, artificialidad del alimento, de los estímulos, y esa artificialidad, esa creación artificial como forma de vida, lo que genera es insatisfacción, dolor, tristeza, sufrimiento y enfermedad. Y todo eso se empieza a reflejar en las personas que están viviendo en esa ciudad, lo que hace que cada vez más personas enfermas, cada vez más personas locas, podríamos decir, o con un mal manejo de sus emociones, de su mente, y bueno, todo tipo de situaciones complicadas que hacen
que la ciudad se torne un ámbito hostil para muchas personas. En este caso va creciendo cada vez más el número, hasta que te puedo decir que somos la mayoría. Sí, yo conozco personas de ciudad, muchísimas, porque yo crecí en una ciudad, y te puedo decir que el 90% de las personas quiere vivir en la naturaleza. Esto es un fenómeno nuevo, porque si bien las ciudades siempre hubo insatisfacción en las ciudades, como siempre, ¿no? O sea, tienen cientos de años y siempre hubo complicaciones, pero las fuentes de trabajo, los beneficios que traía la ciudad eran superiores al deseo de estar en contacto con la naturaleza. Y también en tiempos anteriores la naturaleza alrededor de las ciudades estaba en muy buen estado todavía, entonces uno podía tener todavía una buena experiencia urbana y un buen contacto con la naturaleza. La gente se iba a pescar o a cazar, ¿no? Otras épocas, y bueno, de esa manera saciaba esa necesidad. Pero hoy las ciudades están muy grandes, la violencia está muy fuerte, esta locura que todo el mundo me habla, la locura que hay en la ciudad, esa locura es generalizada y tiene que ver con la artificialidad de la experiencia que se está viviendo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es un tiempo nuevo en donde las ciudades empiezan a ser vistas como un lugar no bueno para vivir la vida, para criar a los hijos. Por eso, ¿qué es lo que sucede? Es un momento bisagra de la humanidad. Las personas de las ciudades tienen el deseo de retornar a la vida en la naturaleza, pero no existe esa línea de acción, no existe esa formación. Entonces vas a encontrar ese deseo en todas las personas, pero todo el mundo está perdido, todo el mundo está sin saber cómo hacerlo. Y muy pocas personas se animan, a mudarse a una población rural o a un pueblito. Y esto es una etapa nueva de la humanidad. Es una etapa absolutamente nueva. ¿Y qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está fallando en ese momento bisagra? Tiene que ver con la, justamente, educación. Tiene que ver con el aprender cosas. Como no hay muchos referentes que lo hayan logrado hace décadas, entonces todavía no hay formación institucionalizada, y los pocos que lo hemos logrado hace algunas décadas, la verdad que la mayoría no se ha dedicado a compartir las dificultades que tuvo que transitar y brindarlo en forma de información y en forma de cursos de educación, ¿verdad? Por eso yo me di a esa tarea, porque desde el comienzo de mi transición ya mi deseo era transmitir, era compartir esta experiencia de un cambio de vida. Entonces, con los años, hace 23, 24 años prácticamente que comencé este tránsito, y bueno, en todos esos años fui pasando por muchas experiencias y ahora fui dándome cuenta de que hay una metodología, hay una forma práctica de hacer esa transición, y yo la estoy enseñando. Por eso también he creado el desafío Ven, tengo mi fórmula Visión, que es un curso que te lleva paso a paso. En fin, toda esta formación es lo que me di cuenta que faltaba. ¿Y por qué me di cuenta que faltaba? Porque, como ya te dije, llevo 23 años y medio, o 24 años casi, en este cambio de vida total, desde la ciudad a la naturaleza, por diferentes etapas, y por muchos años di educación para otras personas que hacían este cambio, y lo hacía de forma presencial, y cometí muchos errores. Una de las formas que tuve fue la de abrir mi casa. Conviví con miles de personas. Primero en una comunidad en la Patagonia y luego en mi casa acá de la montaña, que fue también como una experiencia comunitaria. Pasaban cientos de personas. Entonces a todos ellos yo les iba dando
educación práctica, ¿no? Bueno, el fuego se prende así, por la mañana hacemos esto, la huerta se hace asá. Y me daba cuenta que finalmente prácticamente ninguno de todos los que pasaron, o muy pocos, terminaron viviendo en un ámbito muy natural. Y algunos pocos sí lograron dejar la ciudad en la que habitaban. Pero me di cuenta que era muy poco el impacto que yo podía generar de esa manera y que había un error permanente que tenía que ver con el ofrecimiento de experiencia de técnicas. Porque las técnicas no hacen a la transición. Las técnicas son solamente herramientas que vos utilizás cuando ya estás viviendo en ese otro sitio. Entonces, generalmente las personas quieren aprender las técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Es como un cirujano que se quiere saltar la escuela de medicina y todos los años que lleva y quiere aprender directamente la técnica de cortar, poner anestesia y, no sé, hacer transfusiones de sangre. Esas técnicas no van a hacer que esa persona sea un cirujano. Todo el tránsito de la escuela de medicina, donde se van a tener que encontrar con cuerpos, con sangre, con operaciones, qué sé yo, no tengo idea porque no lo hice, es lo que lo va a transformar finalmente, y además aprender las técnicas, en un cirujano. Entonces, para dejar la ciudad y vivir en la naturaleza, no son suficientes las técnicas. ¿Y a qué me refiero con las técnicas? Las técnicas son, por ejemplo, la permacultura. Las técnicas son, por ejemplo, la huerta orgánica. Voy a seleccionar una piedrita y la voy a dejar en mi apacheta. Va a ser esta, que es muy bonita. Siempre elijo una que me guste. Entonces, ¿qué otra técnica encontraría? Bueno, puede ser una técnica de bioconstrucción. Técnica de cómo hacer techo vivo. Podría ser una técnica de cómo prender fuego. O cómo vivir en carpa, no sé. Bueno, acá va la piedrita, gracias. Wow. Seguimos. Gracias. A mis cerros. Y las técnicas son buenas, pero no hacen que vos dejes la ciudad en la que estás viviendo y te vayas a vivir a tu siguiente etapa. Las técnicas te encantan, yo te menciono un montón, te van a encantar. Te va a encantar pensar que puedes construir tu casa con tus manos, tu casa de barro. Te va a encantar pensar que puedes comer tus tomates orgánicos. Te va a encantar sentir esa sensación de libertad, ¿verdad? Pero no hace a que vos cambies tu cultura actual y no hace a que vos logres dejar la ciudad, porque tenés una educación implantada por décadas. Tenés una educación ya institucionalizada dentro tuyo que te hace un sobreviviente de la ciudad. Por más que estés insatisfecho, por más que no te guste, sos un sobreviviente de una ciudad. Sos una persona bien instruida para vivir en una ciudad. Por más que te sientas el más raro, el más extraño de esa ciudad, te puedo asegurar que sabés cómo vivir ahí. En cambio, no tenés el conocimiento de cómo vivir en un pueblito de 5.000, 10.000 habitantes o en una zona rural, ni hablar en medio de la montaña. No tenés el conocimiento. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que cuando te largues a vivir a ese lugar, te van a pasar cosas. Vas a cometer errores y la vas a pasar mal en muchas cosas, si es que lo lográs. Porque además no tenés el conocimiento de cómo dejar el bucle sin fin de eventos y experiencias que te mantienen aferrado a esa experiencia urbana. Todo eso que no sabés es lo que tenés que aprender. Tenés que aprender cómo se hace para dejar la ciudad y para encontrar tu siguiente lugar. Y tenés que saber cuál es tu siguiente lugar, porque no es para todos el mismo.
y probablemente tengas unas ideas y unos conceptos de cómo sería tu siguiente etapa, tu siguiente lugar, que quizás haya que ponerle un poco de aceite. Quizás estén un poquito fuera de eje, quizás estén un poquito desnorteados. Es posible, te lo digo porque me pasó a mí también. Y conozco muchas personas que quieren esto, y a todos generalmente les pasa lo mismo. Entonces, esa parte de la educación, de cómo transformarte en la persona que va a vivir en ese lugar de la naturaleza, que puede ser, como ya te dije, una población de incluso 50.000 habitantes o 100.000. Quizás estás en una población, en una ciudad de 15 millones de habitantes y una ciudad de 2 millones, ya está muy bien. Quizás es una ciudad linda, que tiene naturaleza próxima y que la gente está bien. Vos te encontrás cómodo ahí. ¿Me explico? Quizás es una población más chica, no lo sé. Pero lo que sí sé es que vos tenés que transformarte en esa persona que vive en ese lugar, primero. Y transformarte es una de las cosas que tenés que hacer. Pero la otra cosa que tenés que hacer es crear una gran estrategia. Súper importante. No son cosas que pasen solas. No son cosas que pasen solas. Es como son de las cosas que uno tiene que hacer. Por eso, nuevamente, que yo creo el desafío Ben, y lo repito una y otra vez, porque posiblemente en un momento te engancho justo en el momento en que vos decidís hacerlo y sabés que agarrás las herramientas del desafío Ben o tomás el curso de la Fórmula Visión y ¡pum! Lo haces. Es algo que hay que hacer. Y cuando hablo de hay que hacer, es algo que hay que hacer en meses o semanas, pero no en años, porque en años se diluye y pasan cosas. Es algo de lo que hay que hacer, como poner el foco y hacerlo. ¿Sabes? Es como te clavas una espina, la podés dejar ahí o agarrás y decís, bueno, me voy a sacar esta espina, y lo haces. Bueno, exactamente así. Es algo que se hace, pero para eso es lo que no, por eso la gente no lo logra, no lo hace porque no sabe exactamente, no hay educación, no hay conocimiento de lo que puede salir mal, de qué es lo que hay que evitar, de qué es lo que sí hay que hacer. Esa educación está faltando y está suplantada por técnicas. ¿Por qué? Porque es lo que se conoce. Entonces yo me siento muy cómodo, por ejemplo, te digo porque yo ya lo hice también. Empecé por la permacultura, por ejemplo, y la bioconstrucción y la huerta orgánica, lindísimo. Entonces yo me sentía recapacitado porque había leído unos libros fantásticos. Pero ¿sabés qué? Ninguno de esos libros me enseñó la manera en la cual yo podía dejar todos los hábitos y todas las costumbres que tenía, organizarme y ir a vivir a otro lugar. Nada de esos cursos me capacitó para eso. Ahora sí, cuando ya estuve viviendo en otro lugar, ahí sí aproveché muy bien todas esas herramientas y me sirvieron un montón y las fui aplicando. Y hubo muchas que no, porque ni siquiera eran útiles en mi territorio o en lo que yo estaba eligiendo como forma de vida. Así que esto es la cuestión de las técnicas. Las técnicas, por ejemplo, de huerta orgánica, si vos te pones a educar, a aprender sobre huerta orgánica, ¿qué es lo que va a pasar? Que muchas, por ejemplo, por internet, y no te van a funcionar en tu territorio. Tenés que conseguir directo de gente. Son cosas que se tienen que aprender de forma directa en el lugar y con la tierra tuya. Así que bueno, con eso es como la clave está en la educación, el aprender. Y hay un último punto que es el modelar. Modelar significa copiar a las personas que lo han logrado. Y aprender, hoy estamos en una deficiencia, existe una deficiencia de esto, del conocimiento que hace falta para lograr dejar la ciudad y vivir en la naturaleza, y te puedo asegurar que es el siguiente paso que tenés que dar. Si tu siguiente paso no es aprender de huerta, tu siguiente paso es aprender cómo organizarte para que eso suceda. Hoy en día hay una gran oportunidad
Con internet todo cambió. Vamos a hablar un video entero de eso. Todo cambió. Todo este proceso de humanidad, de crecimiento, de ciudad, todo con internet cambió todo y se nos está abriendo una gran nueva oportunidad. Y de eso se trata el desafío BEN, la Fórmula Visión aplica todo eso nuevo que a mí me cambió totalmente.